Buen día, queridos estudiantes. Hoy vamos a trabajar un temita más del área de personal social. En esta oportunidad vamos a hablar del Tahuantinsuyo, ¿correcto? Y vamos a empezar con la ubicación. El Tahuantinsuyo se ubicó en la parte central y occidental de América del Sur. En su periodo de mayor extensión abarcó 800.000 kilómetros cuadrados. Su capital fue el Cusco, que significa centro del mundo. Para tener mejor organización y control sobre los pueblos, el Inca Pachacútec dividió el Tahuantinsuyo en 4 suyos o regiones, a la cual llamó Chinchaysuyo, que quedaba al norte del Cusco, Antisuyo al este del Cusco, Contisuyo al oeste del Cusco y Collasuyo al sur del Cusco. Muy bien, como punto número 2, hablemos acerca de la organización social en el Tahuantinsuyo. En el Tahuantinsuyo habían distintos grupos sociales, ¿no? Que estaba conformado por la realeza, la nobleza y el pueblo. Muy bien, la realeza estaba conformado por el Inca, quien era considerado, correcto, hijo del sol, ¿no? Su esposa, que era la Coya, correcto, y hijo de ellos dos era el príncipe heredero llamado Auqui. Muy bien, ahora veamos acerca de la nobleza. La nobleza estaba conformado por la nobleza de sangre a la que pertenecían los descendientes o familiares del Inca y la nobleza de privilegio conformada por quienes alcanzaban esa jerarquía por sus méritos. Muy bien, hablemos ahora del pueblo. El pueblo estaba formado por la mayoría de población del imperio agrupado o agrupada en ayllus. El Hatunrunas, correcto, el Hatunrunas eran pobladores comunes, como por ejemplo campesinos, artesanos, etc. Luego tenemos a los Mitimaes, correcto, que eran trasladados a otros lugares para colonizar, y los Yanaconas, correcto, que eran los servidores o esclavos directos del Inca. Muy bien, ahora hablemos acerca de la organización económica. La economía en el Tahuantinsuyo se basó en la reciprocidad y la redistribución. ¿En qué consistía la reciprocidad? Los miembros del Ayllu se apoyaban mutuamente en los trabajos de la tierra, ¿correcto? Y la distribución consistía en que todos los integrantes del Ayllu trabajaban para el Inca. El Inca, a su vez, cubría las necesidades de la población. Muy bien. Formas de trabajo que existían dentro de la organización económica, ¿sí? Había también formas de trabajo. El AINI, por ejemplo, era la ayuda entre miembros del Ayllu basado en el principio de la reciprocidad, ¿correcto? Ellos construían sus casas, ¿no? Con mutua ayuda. Por ejemplo, en una ocasión construían para uno y en otra ocasión todos ellos ayudaban para cada uno de ellos. Entonces había una reciprocidad de ayuda en el caso de ellos, ¿no? Luego el Minca era el trabajo de los miembros del Ayllu, de los Ayllus, para beneficio de la comunidad, ¿correcto? Y la Mita era el trabajo obligatorio por turnos que realizaban en las tierras del Inca. Muy bien, pero también vamos a hablar también de las actividades económicas que realizaban. Ellos realizaban actividades económicas como la agricultura. Dentro de la agricultura sembraron maíz, quinoa, papa y ají. Y en la ganadería, ¿no? Ellos criaban animales como la llama, la vicuña, la alpaca y el cuy, entre otros, ¿no? Muy bien, también vamos a hablar acerca de la tecnología incaica. Fueron grandes agricultores. Los incas aprovecharon el territorio andino creando nuevos sistemas de cultivo. En la sierra construyeron andenes, ¿correcto? Ellos también elaboraron buenas construcciones. Los incas construyeron edificaciones muy grandes que se conservan hasta ahora. En la sierra usaron piedras y en la costa adobe, ¿no? Cuando dice que se conserva hasta ahora, hablamos de nuestra maravilla, que es el Cusco, ¿no? Que podemos ver grandes piedras, ¿correcto? Talladas en edificaciones muy hermosas que podemos observar en una de nuestras maravillas, que es el Cusco. Muy bien. Utilizaron también diferentes técnicas para la conservación de alimentos. Por ejemplo, el charqui es carne deshidratada, ¿no? Muy bien. Como punto número 4, trabajaron también los caminos y puentes incaicos, ¿correcto? El Capacñán era una red de caminos que permitió unir todo el Tahuantinsuyo.
También trabajaron los puentes, que fueron de diferentes tipos. Los colgantes son los más conocidos. Los tambos eran pequeños lugares de descanso para los caminantes y los chasquis eran quienes llevaban los mensajes por todo el Tahuantinsuyo. En el arte incaico, queridos estudiantes, trabajaron la textilería, la cerámica y la metalurgia, ¿correcto? En la textilería eran hechos en los telares con lana de vicuña y alpaca. Los bordados se realizaban con oro, plata e incluso con plumas de colores. Las personas encargadas de esta labor eran las mamaconas. En la cerámica, ¿correcto? Fueron dos las más representativas, el quero, que era llamado vaso ceremonial, y el aríbalo, en el que se depositaba el agua o chicha de jora. Muy bien, en la metalurgia fueron grandes especialistas en trabajar el oro y la plata. Elaboraron collares, orejeras, brazaletes, armas y cuchillos ceremoniales, como podemos observar en la imagen. ¿Correcto? No te olvides que ellos trabajaron muy bien lo que era el oro, la plata y el cobre. Muy bien, empezamos entonces con las preguntas y era, ¿quién era el Inca? Era la máxima autoridad del imperio, ¿no? En su persona se encontraba todo el poder. Era considerado como el hijo del sol. Su esposa era la Coya, ¿correcto? La familia del Inca pertenecía a la realeza, ¿correcto? Chicos, esta actividad lo estoy dejando en Alexia. Si el que puede ver el videito lo puede responder repasando lo que nosotros ya hemos estudiado. Muy bien, los cuatro suyos en que Pachacútec dividió el Tahuantinsuyo fueron, ¿no? Contisuyo, Collasuyo, Chinchaysuyo y Antisuyo. A la clase social del pueblo pertenecían ¿quiénes pertenecían a la clase social del pueblo? Los Hatunrunas, Mitimaes y Yanaconas, ¿correcto? Los Mitimaes pertenecían a la clase social del pueblo, pero su labor, ¿cuál era su labor? Trabajar como esclavos, ¿no? Muy bien, continuamos entonces con el siguiente crucigrama. Hay un crucigrama para completar donde nos hacen la primera pregunta. Nos dicen, la máxima autoridad del imperio incaico. ¿Quién fue? Vamos a ver quién fue la máxima autoridad del imperio incaico. ¿Quién fue? El Inca, ¿no? Entonces acá completaremos en la letra A, Inca, ¿correcto? Muy bien. Luego tenemos como B, esposa del Inca, ¿cómo se llamaba? En la B, Coya, ¿correcto? En la C, pregunta C, príncipe heredero, ¿cómo era llamado? Auqui, Auqui, ¿correcto? En la D de dedo decimos esclavos del imperio, los yanaconas, ¿no? Entonces ponemos yanaconas, completamos ahí el casillero. En la E, los hatunruna, ¿quiénes eran los hatunruna? Perdón, ¿quiénes eran el pueblo, dice? El pueblo en general, ¿cómo era llamado? Hatunruna, ¿no? Y los habitantes, ¿quiénes eran los habitantes trasladados? ¿Correcto? Los habitantes trasladados eran los Mitimaes, ¿correcto? Entonces ponemos acá Mitimaes en la F, Mitimaes, ¿correcto? Muy bien. Muy bien, continuamos entonces con la siguiente pregunta. El Tahuantinsuyo era gobernado por ¿quiénes? Por el Inca, ¿no? El Tahuantinsuyo comprendía ¿qué cosa? 4 suyos, que eran Chinchaysuyo, Antisuyo, Contisuyo y Collasuyo. Capital del Tahuantinsuyo fue el Cusco, ¿correcto? ¿Qué significa? Centro del mundo. Muy bien, luego tenemos también estas interrogantes en nuestra tareita que tengo que investigar. Por ejemplo, dice el centro de gobierno de los incas se encontraba en la ciudad del Cusco, que era la capital del imperio, ¿no? Luego dice, observa bien el mapa del Tahuantinsuyo y responde, la ciudad de Lima pertenecía a Chinchaysuyo, eso lo hemos podido observar. ¿Por qué? Porque en la ubicación del mapita, correcto, que tenemos en la parte inicial, podemos observar que Chinchaysuyo pertenece a la parte de Lima, ¿no? En la ubicación. Entonces, por eso que la respuesta ahí sería Chinchaysuyo, ¿no? Muy bien, dice, el idioma oficial de Tahuantinsuyo fue el quechua. Escribe en tu cuaderno el significado de Chiquitaquilla, Raucana y Tambo, ¿no? Luego dice, escribe el nombre de algunas comidas
de la época incaica que aún consumen las familias peruanas. Por ejemplo, podemos colocar ahí la pachamanca, ¿correcto? Es una comida que se viene pues trasladando de muchas épocas desde atrás, ¿no? Y ahorita pues también lo consumimos, es parte de nuestra gastronomía. Muy bien, chicos, dibuja y dice pega el quipu. Acá tenemos al quipu, que también era una forma como ellos pues contaban, ¿no? Contaban sus animales, sus ganados, ¿no? Y la forma como ellos contaban era de la siguiente manera. Por ejemplo, 38. Miren, ponían 1. Si tú puedes contar, te vas a dar cuenta que acá tengo, mira los nudos. 1, 2, 3. 3 nudos y acá ha formado el número 8. Ha formado, si cuenta los nudos, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 nudos, ¿no? Entonces formó el número 38, ¿correcto? Y así ellos iban formando el número. Acá tenemos 7 nudos y 3 nudos. Y luego tenemos 2, al comienzo, perdón, 2, 7 y 3. Formaron el número 273. Acá, por ejemplo, tengo primero 2 nudos, luego 5 y luego 8, que formaba el número 258. Y así ellos iban colocando nudos para poder contar, ¿no? Y saber, pues, acerca de las cantidades que ellos tenían, ya sea de ganado o ya sea de productos, ¿no? Así es como ellos se guiaban. Muy bien, entonces acá tenemos lo que es nosotros, para que puedas darte cuenta, lo vamos a dejar acá, puedes utilizar ese dibujo o otros, ¿no? Luego dice, investiga y escribe el significado de Amazúa, Amaqueya y Amayuya. Entonces también lo tenemos acá en el videíto, o sea, el que ha leído el videíto, visto, perdón, y también repasado va a poder trabajar, ¿no? No te olvides que estas palabritas fueron la moral, ¿no? Las normas que se desprenden del mundo colectivo. Los curacas velaban por el cumplimiento de estas tres. Fueron las normas básicas, ¿no? Que era el Amazúa, no seas ladrón, Amayuya, no seas mentiroso, y Amaqueya, no seas ocioso. ¿Correcto? Entonces acá también lo dejamos para que recuerdes. Y luego tenemos que te informes, algunas interrogantes y unas, de acuerdo a cómo te has informado. También lo puedes resolver viendo este videito. Por ejemplo, primero, fue tomado prisionero por los españoles. Atahualpa. Fue el fundador del imperio Inca. Hemos puesto Manco Cápac. Extendió el territorio con sus conquistas. Pachacútec. Terminó la construcción del Sacsayhuamán. Huayna Cápac, ¿no? Y por último navegó las costas del Pacífico Tupac Yupanqui, ¿correcto? Luego también, sí, hemos dejado para que tú trabajes en tu librito, en tu cuadernito, otras interrogantes como esta pirámide, lo resuelves y nos vemos, queridos estudiantes, la otra clase y ya tú sabes que volvemos con otro videito.